A finales de esta semana, el día de hoy, traemos un mensaje exquisito de parte de nuestra querida Patti de Bolaños en Salmo 149. Y el lunes cerramos con este libro de los Salmos en el que hemos aprendido a ver los atributos de Dios, a ver lo que Él es en verdad y sobre todo hemos aprendido a alabarlo por eso, por lo que Él es. Así que no te pierdas estas transmisiones. Cerramos el lunes con el libro de los Salmos, pero el martes tendremos una charla exquisita para iniciar con el libro de Proverbios y sabemos que será de gran bendición como lo ha hecho cada uno de los libros que hemos estado estudiando. Así que te invitamos a que no te pierdas, a que te sigas uniendo y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dejarle el lugar a nuestra querida Patti de Bolaños desde Sonora. Adelante, mi querida Patti. Dios te bendiga. Buenos días, mi Luz. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a esta enseñanza. Muchas gracias por acompañarme en vivo y a todo color y con mucho color. Vamos a entregar esta enseñanza. eh, y como bien decía nuestra querida hermana Luz en la presentación, es el Salmo 149 que se los leo en la versión Reina Valera 1960 y dice así, en la Reina Valera viene como exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Y mis queridos escuchas, este salmo eh, nos habla de que todo el pueblo de Dios, todo lo que hace el pueblo de Dios, es para servir y glorificar al Señor y debe fluir eh, desde una adoración, porque recordemos que adorar al Señor implica obediencia, poner por obra sus ordenanzas, también implica congregarse, convivir con otros hermanos, apoyarnos, exaltarnos y también incluye todo esto, alabar al Señor por medio de cantos. ¿Ok? Entonces, haciendo esta aclaración, este salmo nos muestra como nos da una guía de cómo la adoración que incluye las alabanzas, el canto, la música, tiene que ver realmente con una renovación de nuestro espíritu. Y vamos a hacer como todas las enseñanzas, dividimos en ciertas secciones el salmo, el capítulo completo para poder comprenderlo de una mejor manera. Y la primera parte es cómo adoramos al Señor utilizando nuestra inteligencia.
Y eso abarca los versos 1 y 2, que se los leo ahora en la versión Reina Valera 2015. Es muy parecida, pero para que quede un poquito más claro. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Y aquí podemos entender que la adoración es algo como muchas de las cosas a las que con las que vamos ejerciendo, que debemos aprender a hacer. No nacemos sabiendo cómo adorar, cómo alabar al Señor. Y desde que comenzamos como nuevos creyentes, nuestra debemos de estar dispuestos a aprender la manera correcta para adorar al Señor. Y esto no es algo que, ya aprendí y ya ahí me quedé, sino que tenemos toda la vida, es algo que debemos renovar para poder agradar al Señor. Y nuestro enfoque principal, lo más importante, es que sea para glorificar y exaltar siempre a Dios, nuestra mirada en el Señor siempre. Y podemos nosotros alabar al Señor en nuestra intimidad, de manera individual, cada uno de nosotros. Tener esa relación muy cercana en nuestro entorno con el Señor. Pero este salmo, como bien dice, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Eso nos lleva a eh, que debemos de congregarnos, debemos de reunirnos como asamblea para adorar al Señor, para alabarlo, para cantarle. Y esta es una recomendación porque y esto se recrudeció, ¿verdad? Desde esa pandemia con tanto virus, que hay mucha gente que ya nada más sale en las noticias, posible variante de, ya saben qué, va a volver a pegar. Y ya la gente, no, pues creo que somos precavidos de más y dejamos no, o sea, como pretexto, que siento, ¿verdad? Ese es algo que comparto, que es verdad, hay una parte de precaución, pero mucho se agarró como pretexto para ya no asistir a la congregación porque nos da flojera, porque tenemos muchos afanes, lo que sea, pero dejamos de congregarnos. Y el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, nos da una recomendación. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Y en ese punto es esta sección debe que sea una exhortación para quienes me acompañan y para quienes vean esta enseñanza. Debemos de alabar al Señor en nuestro lugar íntimo, pero es más importante aún reunirnos en la congregación de los santos para alabar al Señor. Y porque esta forma de adorarlo por medio de los cantos, nos abrimos a su presencia. ¿Cuántas de nosotras que a veces enfrentamos alguna situación y ponemos una alabanza, ponemos un himno y entonces empezamos a sentir como esa calma que parecía que se nos iba a ir? De repente, o sea, la presencia del Espíritu Santo nos lleva a esa calma porque está ahí, está su presencia, está su amor. Y el salmista a través de estos versos nos anima a cantar la alabanza de Dios de manera colectiva para poder transmitirnos
en vivo y a todo color ese amor, esa presencia de Dios, que no sea una experiencia mística, individual y de no. Eso es como el amor de Dios se transmite en esa comunidad, en esa congregación cristiana. Y como miembros del cuerpo de Cristo, al reunirnos, nos conocemos, nos influimos y nos necesitamos unos a otros. Dios no nos creó como seres individuales apartados para vivir como ermitaños en una montaña y ahí todas tus necesidades serán saciadas. Al contrario, el Señor nos formó y formó al hombre y vio que necesitaba una ayuda idónea y forma a la mujer de su costilla. Eso lo vemos en el primer capítulo de Génesis. Eh, y cómo a partir de ahí el orden que da el Señor es que somos seres que necesitamos congregarnos y más en este punto para alabar al Señor. Y esta comunidad que hay como cristianos es esencial para nuestro crecimiento. Al congregarnos, compartimos esas experiencias cuando adoramos, cuando alabamos al Señor y también nuestra fe es fortalecida a través de los diferentes testimonios que podemos escuchar de otros hermanos, ¿verdad? Juntos podemos alabar al Señor, a Dios, con todas nuestras fuerzas. Y también es una manera de apreciar nuestra unidad en Cristo Jesús, porque no es como en la familia, que todos venimos, que tenemos los papás o los hermanos y más o menos venimos, tenemos las mismas raíces. En una congregación cristiana llega llegan hermanos de diferentes lugares, de diferentes crianzas, con diferentes valores, que van siendo transformados por la palabra de Dios y como lo hemos visto, que el Señor utiliza esa convivencia, no solo con nuestra familia cercana, sino con esa familia en Cristo como parte de su cuerpo, para limar todo aquello que no le agrada en cada uno de nosotros. A veces un testimonio puede dar pie a que nuestro corazón sea confrontado y que pueda ser restaurado, que pueda ser renovado, que esa lucha de pensamientos entre varios hermanos al darnos su consejo basado en la palabra de Dios, nos ayuda, nos allana el camino para ese camino a la santidad. Amén. Y hay una cosa muy importante, esto que se refiere a cantar un cántico nuevo a Dios. Esto es algo más importante que una expresión de cantarle alabanzas nuevas, que ya nuestro repertorio se hizo viejito y ahora vamos a buscar de la nueva ola, que a ver qué nuevas alabanzas. Este cántico nuevo en realidad significa cómo esa transformación que el Señor hace en cada uno de nosotros debe ser visto, debe ser palpable, debe ser proyectado cada día, porque el Señor no nos limpia hoy y mañana ya se le olvidó si nos iba a limpiar. Es una renovación constante de esa mente, es una renovación porque estamos en el mundo. Recordemos, y nuestra naturaleza tiende hacia el pecado. Y si nosotros dejamos de tener ese contacto con la presencia del Señor a través de la adoración, a través de las alabanzas, no, ese alejamiento nos lleva a constritar el Espíritu Santo, a disminuyen las bendiciones, porque estamos haciendo sin quererlo,
le vamos a empezar a hacer caso a las mentiras del mundo en lugar de alimentarnos con la verdad. Entonces, ese cántico nuevo es más que alabanzas nuevas, es nuestra renovación continua, constante, delante del Señor, que utiliza, fíjense, o sea, yo estudiando el Salmo, me doy cuenta que no es que el Señor necesite nuestras alabanzas, sino que el Señor lo ha dispuesto de esa manera, porque decimos, vamos a agradar a Dios con alabanzas, y resulta que el Señor se agrada, pero es más para el bien, el provecho es más para nosotros como creyentes. Nuestra fe se fortalece, aquellas dudas se disipan, porque es un proceso que el Señor utiliza. No sé si me estoy dando a entender, pero es una manera de conectar con el corazón de Dios, de nuestro Creador. Y cada día que utilizamos para alabarle con un canto nuevo, es abrir nuestra alma a su luz, a la verdad, y permitir que su amor nos renueve y nos guíe en nuestro diario caminar. Amén. Además de esto, sí, nos dice el salmista, que que alabemos, que utilicemos la alabanza, y como les decía, la alabanza utiliza la música, porque ¿cuántos de nosotros no somos movidos emocionalmente o evoca recuerdos, evoca momentos importantes en nuestra vida, conectados a una canción, a una tonada? Y en este caso, hay alabanzas que nos conectan a través de nuestra historia como cristianos, y es además un arma o una herramienta poderosa para conectarnos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y abrirnos a su presencia. Nuestro repertorio de alabanzas, ya sean antiguas, nuestros himnos, que a veces, a mí me gustan mucho los himnos antiguos, pero como ahora, comparado con las alabanzas modernas, con otros instrumentos más modernos, pues de repente así como que se sienten muy viejitas, ¿verdad? Pero no es tanto que sea por mi gusto personal, sino porque también al congregarnos para alabar al Señor, vamos madurando y entendemos que no solamente se trata de aquellas alabanzas punchis punchis que nos hacen, sí, Señor, y alzar las manos, o sea, como esas alabanzas muy alegres. Hay alabanzas que nos llevan a la reflexión, que nos confrontan, y eso también tiene que ver cómo nuestra fe va madurando a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, y de cómo estamos caminando con el Espíritu, que debemos adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, y eso implica caminar con el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice en el capítulo 5, versos del 18 al 21, nos da una clara anotación sobre lo que significa caminar en el Espíritu. Y dice, a partir del verso 18, es capítulo 5 de Efesios: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón,
dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Una congregación cristiana o la iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformado por nuevos creyentes, por hermanos maduros en la fe y los que estamos entre en medio, ¿verdad? Que no somos ni tan nuevos ni tan maduros, pero yo recuerdo, les quiero compartir así rápidamente, cuando yo comienzo como una nueva creyente a asistir a una congregación, pues yo conocía porque era una pastora quien estaba al frente y su hermana y había una amistad y entonces con ellas yo me sentía muy cómoda. Yo llegaba a la congregación y saludaba a todos pero yo veía que muchos hermanos te, me miraban como con recelo, como así, Dios te bendiga, pero así casi de dientes para adentro, no de dientes para afuera. Y yo decía, ay, qué raros, por qué serán así tan serios? Y luego yo decía, o seré muy apabullante, yo que, o sea, como los que los cohíbo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero yo siento que es más eso, como que estamos como congregantes, como miembros de esa iglesia, de esa asamblea, como que dejamos, no, pues ahí están el pastor o sus ayudantes que le dan bienvenida a los hermanos, o sea, como que uno, como parte de los fieles, no tiene obligación o no tiene esa iniciativa de darle la bienvenida. A lo mejor son personas que todavía no conocen al Señor, pero algo los ha traído, el Espíritu Santo los ha llevado a escuchar y para transformarlos, para hacerlos nuevos creyentes. Y al ver esa apatía de otros congregantes, pues van a decir, oye, pues ¿dónde está el amor de Dios? O sea, entonces reflexionemos sobre eso. Caminar en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, es también que cantemos, que alabemos al Señor desde nuestro corazón y eso refleja una alegría, refleja también que utilicemos lo que ya hemos adquirido como iglesia para ofrecerlo en misericordia, en piedad a otros y que se sienta el abrazo del cristiano, el amor de Cristo en esas congregaciones. Y también sujetarnos, porque de repente, ¿no? ¿Y qué me va a enseñar esa hermana si no es pastora? O no, solamente los pastores tienen que decirme en qué me equivoqué, porque otra hermana va a venir a decirme, me está juzgando, me está señalando. Ay, entonces, yo creo que es un trabajo también que hay en nuestro corazón y entre más nos estemos llenos del Espíritu Santo, nos va a abrir ese entendimiento de cómo esa convivencia en la congregación es esencial para nuestro crecimiento, para nuestra madurez en la fe. Y luego, vemos el verso 2 que dice, alégrese Israel en su Hacedor, gócense en su rey los hijos de Sión. Un punto antes muy importante es que Dios es nuestro creador, lo hemos visto, ¿verdad? En las enseñanzas anteriores de estos salmos que hemos visto ayer, antier, con la hermana Fabi, con la hermana de España, Cari Román, cómo Dios nos ha creado y aparte de ser creados por Dios, tenemos la bendición de que Dios dijo que voy a crear al hombre a, a mi imagen y semejanza. Y esto lo vemos en Génesis, como les decía, en el libro de Génesis. Y esto es un regalo bendito para nosotros y que viene del Señor.
digamos, esa es la primera, como que dijo, bueno, yo voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Y depositó en nosotros dones y virtudes, una capacidad, un intelecto que debemos poner a trabajar, que debemos utilizar inteligentemente para alabar al Señor. No es que Dios nos dio los dones para que fuéramos más o nos sintiéramos más elevados que otros hermanos, sino que debemos utilizar esos dones, esa capacidad, esa inteligencia que Dios nos ha brindado para adorarle. Y eso es algo que a Él le agrada, es nuestro regalo, nuestra gratitud hacia Él, el que nos haya llenado de eso, poder utilizarlo de una manera que a Él le agrada. Y en el verso 2, alegres Israel en su hacedor, goces en su rey, los hijos de Sión. Aquí, cuando los hijos de Sión se gozan en su rey, estamos hablando del pueblo de Israel, de los judíos, están proclamando al mundo que hay un Dios vivo y que es digno de alabanza. Recordemos que geográficamente Israel, la nación de Israel, y desde aquel tiempo que lo vemos plasmado en el Antiguo Testamento hasta la actualidad, está rodeado de enemigos. Y una manera de poder mostrarle a las naciones vecinas enemigas que Israel estaba protegido o dependía de un Dios todopoderoso, creador de todo, era a través de reflejar esa grandeza de Dios con las alabanzas, porque no era una alabanza como ponemos ahora en nuestro dispositivo y la canción y ¡ay, qué bonito! Sino se congregaban en los atrios del templo a alabar al Señor, era algo a voz en cuello en los atrios. Entonces, hoy, como iglesia, este verso nos anima a disfrutar de esa alegría que viene del Señor al alabarlo y nos recuerda cómo debemos compartir el gozo y hacerlo visible ante el mundo. Este es un mensaje muy importante, mis queridas hermanas, para todos los que creemos en Dios, porque vivimos tiempos complicados, llenos de dificultades. Alguno de nosotros que no esté enfrentando o que pudiera enfrentar un problema de cualquier índole en este mundo, entonces nuestra confianza en el Señor, que nos permite alabarle con esos cantos, con ese cántico nuevo, puede ser utilizado por el Espíritu Santo para mostrar la luz de Cristo a todos aquellos que nos rodean. No sabemos en qué momento va a ser utilizado para brindar consuelo, para brindar seguridad, para mostrarle al Dios verdadero a alguien que está sumido en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza. Pero si nosotros como creyentes estamos en esa, no, pues es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, Dios no, etcétera. Y estamos nosotras como creyentes, no tenemos esa esperanza. Las alabanzas nos sirven para llenarnos emocionalmente para un ratito y después se nos olvida que dependemos de un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de reflejar la luz de Cristo a los demás y que sean atraídos a la luz de Cristo? No es lo que hagamos nosotros, es que nuestro gozo debe de ser tan evidente, nuestra confianza debe ser tan evidente como el color de mi blusa, que no sea algo como, la hermana trae una blusa color verde o roja. No,
que quien me vea diga, esa hermana trae la luz de Cristo. Y quien no sepa qué es lo que irradio, diga, oye, ¿por qué tú te veo en calma, te veo contenta, a pesar de que no, tu casa pues te estás padeciendo carencias, a pesar de que tu marido se fue, a pesar de que tu hijo está en drogas? ¿Por qué te veo tan tranquila? Porque mi confianza está en Dios, pero no es algo que, oye, yo confío en Dios, ¿eh? Oye, yo confío en Dios. No, nuestro caminar, al ponerlo por obra, nuestra obediencia debe ser tan evidente que a los demás no les quede duda a quién servimos, a qué Dios servimos. Y yo me emociono mucho, hermana, si quiero decirles que ando así como que no quiero que me gane la emoción, pero es algo, descubrir esto al estudiar la palabra de Dios es inmensamente, o sea, sientes cómo realmente como cristianos nos hemos vuelto muy autogratificantes a nosotros, como, ay, sí, es que el Señor ha permitido mucho sufrimiento en mi vida y nos vamos como haciendo chiquitos. Y cada vez perdemos presencia en la comunidad. No, pues, ¿cómo vamos a salir a hablar? No, pues qué pena, que no tengo tiempo, tengo muchos afanes, etcétera. Tenemos muchas maneras, muchos estorbos que podríamos utilizar para justificar nuestra no presencia en la comunidad. Y como cristianos debemos decir al revés, o sea, que se note. Bueno, nos vamos a los siguientes versos, que son el verso 3 y 4, y que dice así: alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y de la lira, porque el Señor se agrada de su pueblo, a los humildes adornará con salvación. Y en esta parte quiero resaltar que adoremos al Señor con esa alegría, con ese fervor, que el pueblo judío utilizaba muchos instrumentos, utilizaban muchas canciones que hoy muy rítmicas, muy alegres, y utilizaban bailes en la adoración al Señor cuando estaban reunidos, pero no se trataba de bailes como los que vemos en el mundo, secularmente, o sea, no eran ni sensuales, ni exuberantes, ni con vestuarios de lentejuela y pedrería. Entonces, eran acordes utilizando otra vez esos dones que el Señor nos ha dado para poder exaltar al Señor, agradarle. Históricamente, la iglesia, después de que nuestro Señor Jesucristo se va a la diestra del Padre, no hay no hay un vestigio de que la iglesia de Cristo empezara igual que los judíos con esas costumbres de poner danzas en la asamblea. Ellos más bien, históricamente los teólogos han descubierto, los historiadores, que el patrón que se llevaba en aquella iglesia de los primeros siglos después de Cristo es que se reunían para hacer el culto y tenían énfasis en la oración, en la lectura de la palabra, en exponer esa palabra y en exhortar a los hermanos a poner por obra la palabra, y cerraban con himnos de canto al Señor, para darle a conocer al Señor esa alegría y ese amor de estar en su presencia. Sin embargo, en la actualidad, en muchas iglesias, y tristemente, gracias a la tecnología, vemos cómo tantas congregaciones sumidas en tantas mentiras, tratando o sea, han metido parte del mundo
a la iglesia olvidando muchos de los preceptos que Dios ha dado en su palabra con el pretexto de atraer a los del mundo. Pero ¿realmente es eso? O más bien que la iglesia se está volviendo al mundo y no atrayendo, porque díganme en qué edifica, y me disculpan, en qué edifica estar escuchando, o cuál es la diferencia de escuchar un reggaetón cristiano a un reggaetón del mundo. O luego me ha tocado escuchar alabanzas que parece que está Vicente Fernández cantando. De verdad, o sea, yo digo, en las iglesias, no me lo han contado estos ojitos que se van a comer los gusanos y estos oídos que se van a comer los gusanos, la han escuchado. Y yo digo, bueno, pues sí, somos humanos, pero eso no nos da derecho a utilizar la música del mundo y acomodarla para alabar al Señor. Yo creo que eso al Señor no le agrada, no nos da edificación. Es cuando cantamos himnos, cuando cantamos alabanzas centradas, enfocadas en adorarle a Él, más que yo soy un pecador o sea, como cantando como Vicente Fernández o como los Yonix o como los Bukis. Ay, señor, a mí me da el mimiski, me da el patatús cuando oigo esas alabanzas. Y me disculpan si hay entre los oyentes que tengan ese gusto por esas alabanzas. Pues realmente es edificación, realmente, o es un gusto carnal a sus sentidos, el escuchar ese tipo de música más que alabar al Señor. Pongamos atención en eso y entonces refiriéndonos a ese tipo de alabanzas, de músicas, de bailes en las congregaciones, no debemos confundir el fervor, la alegría espiritual que nos lleva el adorar, el alabar al Señor con el entusiasmo carnal, que es lo que vemos en muchas iglesias. Yo les recomiendo que vean aquí en YouTube también, que vean el canal de un hermano de Colombia, Escobar, creo que se llama Biblia Libre, y él saca muchos, porque le escriben y le dicen, oye, mira, esta iglesia y esta, y saca, es impresionante la cantidad de iglesias donde está esto manifestándose, esto de un entusiasmo carnal con bailes que igual pudiera haber el grupo de baile de un artista comercial, bailan igual que un grupo de jóvenes en la iglesia. Y dices tú, pero ¿cómo? Estamos hablando de un cántico nuevo, de una renovación por la palabra. Entonces, ¿dónde estamos mostrando al mundo que hay una renovación que viene de Dios? No es algo que vamos a poner, no es un traje que nos vamos a poner, es que realmente de adentro hacia afuera se nota ese cambio. Pero pues vemos que también la adoración debe enfocarse en Dios, no en nosotros. Y mucho de eso que se hace, de alabar, de danzar, es porque queremos volverlo como un entretenimiento o se vuelve un entretenimiento del mundo en la iglesia. Y eso nos lleva también a que hay falsa adoración en la iglesia. Eh, Hay verdaderos adoradores entre el pueblo cristiano, pero hay falsos adoradores. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a la samaritana en el pozo cuando estaba hablando con él, pero también lo vemos que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, les leo del versículo 20 al 23 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo.
Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Y a qué se refiere este punto del estudio? Que tan triste, tan pecaminoso es caer en una adoración carnal a nuestros sentidos como un entretenimiento, un espectáculo del mundo, como llevar a usar pantalones malos y maquillarte y no ponerte falda, y si traes el cabello largo y si traes el cabello suelto y si no usas velo en la iglesia. O sea, esos dos extremos son, están haciendo daño a la congregación porque no están alineados a la palabra del Señor. Pero vemos muchos, tristemente, pastores con una falsedad de creencia y de doctrinas que vemos eso, lo entendemos como, o la palabra nos habla como un fuego extraño, eh, y piensan, o no, o puede ser que lo sepan, pero hay muchos fieles que piensan que lo que les dice el pastor y estarse meneando, o que si que oran y te empujan. A mí me recuerdo que una vez que vino un pastor de Estados Unidos y que oraba, o sea, nos pedían que hiciéramos fila para que oraran por nosotros y a fuerzas querían que me cayera. Y me acuerdo que me empujaban y me empujaban del estómago. Y yo, o sea, yo con la cabeza agachada porque estaba orando al pastor, pero yo no me caía. Entonces, así como que me quedé pensando, pero ¿por qué hacen eso? Y ahora, a través de este estudio, entiendo, porque es algo carnal, es un fuego extraño que creen que tumbándote, es que ya te llenaste del Espíritu Santo. Y eso es un grave error. Eh, Tan grave que puede conducir a la muerte. Y lo vemos en el libro de Levítico, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, como Moisés escribe en el capítulo 10 este asunto de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, cómo entran y hacen un procedimiento, encienden fuego de una manera incorrecta, de una manera que Dios no les había indicado, y en su ira, ¡fum!, Dios los calcinó y se acabaron Nadab y Abiú, adiós. Entonces, eso parece que sucedía en el Antiguo Testamento, pero recordemos que no precisamente que va a caer fuego del cielo y nos va a fulminar, pero espiritualmente no vamos a ir, cuando caemos en esas falsas doctrinas, estamos, nos vamos sumiendo cada vez más porque Dios no nos va a bendecir y eso nos va a hacer escuchar las mentiras del mundo y es una cadenita que te puede llevar a la muerte. Por eso tengan mucho cuidado en caer en estas falsas doctrinas, en estos engaños. Em, y también vemos cómo ahí en Levítico, en el verso 10, que el Señor dice, es el capítulo 10, verso 10, que el Señor le habla a Aarón después de esto tan terrible que sucedió con sus hijos y que les prohíbe que tengan, que hagan visible ese duelo porque fue un grave error de los hijos de Aarón. Y le dice el Señor, deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y esto
esto que habla el Señor, que le dijo a Aarón y que se escribió en la palabra, es un recordatorio y una instrucción muy clara para la iglesia de hoy de que debemos distinguir entre aquello que se está convirtiendo en un espectáculo del mundo, entre aquello que lleva a la religiosidad, a la, o sea, a una serie de mentiras que constritan no solo al espíritu, sino también al creyente. Debemos distinguir esas mentiras de lo que Dios realmente ha pedido y ha dado que se realice ceremonialmente en su culto, en el culto de alabanza a Él. Amén. Muy bien, y esto nos lleva al siguiente verso del Salmo 149, que es el verso 5. Los fieles se regocijarán con gloria, cantarán desde sus camas. Y este versículo tiene dos connotaciones que quiero resaltar. Y dice, cuando la adoración privada del creyente y la adoración de la iglesia se convierten en una, por eso esto de la cama, o sea, ¿dónde vamos a tener una cama? No en la oficina, no con el vecino, se refiere a lugares íntimos. La palabra en hebreo que da lugar a esto de camas se refiere como aquel lugar cercano de descanso para el que habita en una casa. Entonces nos habla de una intimidad con el Señor de manera individual. Pero eso también nos dice que debemos de reflejarlo, de llevar esa adoración privada a una adoración en grupo, en comunidad, entre cristianos. Amén. Y por otro lado, también muchas veces la cama también representa ese lugar donde nuestro cuerpo desfallece, donde nuestras lágrimas se empapan esas sábanas en nuestra desesperación, con oraciones, clamamos al Señor por ayuda. Y puede también representar nuestro lecho de enfermedad. Entonces, cuando todas esas situaciones nos sobreponemos por medio de la palabra, de meditarla y de llevarla por obra, que dice, confíen, confíen, es un Dios todopoderoso, simplemente esta ordenanza debería, o sea, estoy atravesando un valle de sequedad, pero el agua viva, que es la palabra, que es Dios mismo, su espíritu hablándome, debe de llevarnos a un regocijo, a un gozo, a una alegría, que igual como en los versos anteriores, hable a los demás de quién nos sostiene aún en medio de esa oscuridad aparente para los demás, aunque no sepamos el desenlace de una enfermedad grave que nos acontece. No quiere decir o sea, no me refiero a que yupi, tengo cáncer. No, sino que el Señor, tú lo estás permitiendo, Señor. Hay un propósito porque lo dice tu palabra. Todo sucede por tu soberanía, por tu voluntad. Eso está en mi vida manifestándose. Yo te alabo por tu poder, porque si tú lo estás permitiendo, es por algo mayor para ti. Y eso es algo que debe de reflejarse. Y de cierta manera, pues aquí dice, se regocijarán con gloria. ¿Con qué gloria? No es la gloria de nosotros. No es que en mis fuerzas yo voy a aguantar las quimioterapias. No es que en mis fuerzas yo me voy a dejar de llorar para que los demás no me vean llorar. No, es que la gloria del Señor llena mi vida, llena mi corazón, mi espíritu
espíritu está conectado con el Espíritu Santo y eso me sostiene, eso me da paz, eso quita las arruguitas de mi cabeza en lugar del ceño fruncido de tanto llorar, eso calma la hinchazón de mis ojos de tanto llorar. Y entonces, en lugar de llorar y cerrar los ojos, el Señor me lleva a adorarle, a alabarle con los ojos puestos en Él, en el cielo, porque de allá viene mi socorro y llegará en el momento oportuno que Dios lo decida, en su soberanía. Amén. Ay. Y este versículo nos invita a recordar que como santos, nuestra alegría y nuestra paz se encuentra en Dios y que podemos acercarnos a Él en ese lugar íntimo, en nuestra cama, en nuestra casa, pero debe de nacer en nuestra intimidad con Él y llevarla en cualquier circunstancia, también a la congregación y que nos anime a buscar a Dios en todo y adorarlo con todo nuestro ser, independientemente de nuestras circunstancias. Amén. Y por último, esta parte que abarca los versos del 6 al 9, se los leo. Dice, exalten a Dios con su garganta y con espada de dos filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Él será esplendor para todos sus fieles. Aleluya. Amén. Y vemos cómo Satanás siempre ha querido ser el centro, ¿no? Y ha querido ser adorado mucho más que a Dios. O sea, es tan, pues no sé, qué tanta maldad hay en el corazón de Satanás, que cree que que el mundo lo va a adorar y trabaja en ello y está dispuesto a todas sus, todas sus armas, todas sus estrategias, toda su mentira para inundar el corazón de los incautos, cautivarlos con esas mentiras para que dejen de adorar al Señor. Siempre está trabajando constantemente para que el mundo lo adore. Esto lo vemos muy claro en el libro de Apocalipsis. Cómo va a utilizar a eso que la Biblia llama el anticristo para que le rindan la adoración. Y sabemos que quien no lo haga va a perder la vida en ese momento. Y vemos, les doy la cita, bueno, no la cita, sino en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, en el capítulo 13 que escribió el apóstol Juan, ahí hay una reflexión sobre esto, cómo Satanás va a buscar que todos le adoren. Y entonces ahorita, en este momento, permite que, o sea, no le importa si las personas caen en la religiosidad, siempre y cuando esa religiosidad no sea para la persona de Jesucristo y no sea expuesta la verdad del Evangelio. Entonces, todas esas artimañas, y vemos cómo en la religión tradicional, muchas veces los cultos están dados a todos esos ídolos llamados santos, no, un montón de vírgenes, y cada religión está hecha, es un invento de Satanás para desviar la verdadera adoración a Jesús, al Dios verdadero, para llevarla a otros ídolos y que la gente se pierda, que no encuentre el camino de salvación. Entonces, nos guste o no, la iglesia tiene un papel
como ejército del Señor en este momento. Este mundo es un campo de batalla y hay una lucha por las almas, hay una lucha para rescatar a esos pecadores que aún no conocen del Señor. Y esto puede ser un tipo, como un reflejo, lo vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, quiero que me acompañen, está en el Antiguo Testamento, de los versículos 17 al 18, que nos habla cómo estaban, que tenían en una mano una herramienta para construir. Recordemos que es cuando llegan del exilio de Babilonia y todo está en ruinas, y los que trabajaban en reconstruir la muralla de Jerusalén para proteger la ciudad, por un lado trabajaban con la herramienta, pero por el otro tenían la espada de doble filo o tenían la jabalina, porque estaban los enemigos así sobre de ellos. Entonces, lo vemos no, cómo nos lo cuenta en el libro de Nehemías, se los leo. Tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto. Así edificaban. Y el que tocaba la corneta estaba junto a mí. ¿Y a qué se refiere esto, hermanas? Como iglesia, el utilizar, el adorar al Señor implica, aparte de esas alabanzas cantadas, también implica ser valientes, ser esforzados para caminar en santidad, primero nosotros, para transformar esa mente, esa lucha, estar dispuestas a dejar esa vieja naturaleza, esas mentiras del pasado que me limitan como hija de Dios, y recibir Cristo ya nos hizo libres, nos dio esa libertad de pensamiento para apropiarnos de la palabra y compartirla al mundo. Pero hay una lucha con aquellos enemigos de Dios que nos se van a interponer en el camino para impedir que nuevos creyentes, más hijos se lleguen a la iglesia. Pero el Señor está ahí y nos dota con su palabra. ¿Qué nos dice? Ustedes no están derrotados. Utilicen mi palabra como una espada de doble filo que corta hasta el tuétano de los huesos. Y eso lo vemos como creyentes, que nuestras armas son la oración, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se los leo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanas, no hay nada oculto delante de la mirada del Señor, nada. Y su palabra, como una espada filosa. Miren, si nosotros, no, Señor, este es mi corazón. No, no, señorita, con la palabra, esa confrontación, la espada, miren, atraviesa y saca en verdad eso podrido, esa maldad que todavía ahí queda, que nos impide llegar a esa libertad que Cristo ya nos dio. Y entonces nos dice, como iglesia, prepárense, apropiense de la espada para luchar y poder atraer a esos incautos del enemigo, a esos cautivos del enemigo. Amén. Y Dios ha declarado por escrito que el día del Señor vendrá cuando Él
envíe un juicio al mundo que rechazó la gran oportunidad que al enviar a su Hijo unigénito al mundo, a darnos esa redención, esa vida eterna, porque Él ya pagó la deuda. Como ayer decía nuestra hermana Luz, aquello que rompimos, Dios mandó a su Hijo unigénito a pagar por algo que es responsabilidad del ser humano. Y en lugar de ver eso, nosotros estamos como si Dios fuera el genio de la lámpara y, Señor, ahora necesito esto y ahora dame esto y ahora dame el otro. No, iglesia, debemos prepararnos para enfrentar esa guerra que viene. El Señor vendrá y cabalgará. Es un príncipe de paz, pero también es un guerrero y va a defender aquello que el Creador ha hecho y ha dispuesto en su soberanía. Amén. Y dice, eh, aparentemente, cuando el Dios envía este juicio al mundo, este juicio para quitar estos malvados, esta maldad del mundo, eh, no, que lo rechazó y elige aparte adorar todo aquello que por detrás significa adorar a Satanás, escuchar esa música, narcocorridos, caer en las mentiras, rechazar simplemente a Cristo, como decir que no existe, que Dios no existe, estar en otras religiones y adorar ídolos que no hablan, que no comen, que no se mueven, que no resuelven, que no dan ayuda y rechazar la verdad de Dios que sí salva, que sí ayuda. Eso es adorar al enemigo, adorar a Satanás. Dios va a enviar ese juicio y aunque pareciera que el pueblo va ante la persecución que ya vivimos y que a muchos hermanos les conduce a la muerte, a quitarles la vida y que pareciera que, Señor, ¿dónde estás ante esta persecución? El Señor está ahí. Nos dice, defiéndanse con la palabra, ganen terreno con la palabra. Y eso también nos lleva a que el Señor eh, va en su palabra, va a acabar y va a reinar. Y dice aquí, esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, cómo va a ir llegando el fin de la maldad y el reino de Cristo, y como el verdadero rey. Y dice que la iglesia, mientras aquello que llega y dice, hoy día pareciera que el mal tiene el control de este mundo y que los cristianos están como apachurrados, no quieren combatir, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. No sabemos el día, no sabemos la hora, y luego de que Cristo ceñirá su espada y cabalgará para prosperar eso que el Señor ha dado. Mientras tanto, esa victoria llega, la iglesia debe tomar esa guerra en sus manos, alcanzando a los perdidos. Mis queridas hermanas, por último, vemos en Mateo 26:30 cómo el Señor Jesús, cuando iba a esa guerra con Satanás, a la cruz, a pagar esa deuda, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 30, dice, y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Entonces, el Señor dice, con esta certeza de que Dios
ha vencido al mundo, no debemos de temer y que cada lágrima derramada, cada sufrimiento vivido, son vistos por un Dios que se preocupa profundamente por su pueblo. Dios ha de ejecutar el juicio decretado sobre sus enemigos y la gloria será para todos sus santos, como lo dice el Salmo 149. Con esta certeza nos comprometemos como iglesia no a la venganza, sino a ser instrumentos de su paz, abrazando el perdón y la restauración y la piedad hacia quienes no lo conocen y que a través de la verdadera adoración, de alabanzas que le agraden, estar preparados para el juicio final. Amén y aleluya. Muchísimas gracias, perdón la extensión, les agradezco por permanecer y pues si Dios quiere, nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Gracias, mi querida Patti. Qué hermoso saber, ¿verdad? Cómo es que debemos de adorar al Señor. Me encantaba eso, que debemos de adorarlo con inteligencia. A veces no sabemos ni lo que estamos cantando, pero como está bueno el ritmo, ¿verdad? Nuestro cuerpo y sentimos luego que la adoración es para que yo me sienta bien, cuando la adoración es únicamente para el Señor, es para Él, ¿sí? Cantar en la adoración y alabanza, porque somos allí llenos del Espíritu Santo, adorar al Señor con fervor y no con un entusiasmo carnal, adorar al Señor con gratitud, ¿verdad? En lo privado y adorar al Señor porque Él ha triunfado. Él es el Señor triunfante. Y me gustaba esto que decía Pati, nos guste o no. La iglesia es un ejército. Este mundo es un campo de batalla y hay una lucha por las almas de los que aún no conocen a Dios. Y tú y yo somos parte de ese ejército y por eso debemos de estar prestas a ver de qué manera estamos dándole adoración al Señor, ¿sí? Nuestras armas son la oración, la espada del Espíritu, que es la palabra, y los himnos de alabanza que se le otorgan al Señor. La adoración es la guerra porque estamos cantando como soldados de Dios y la iglesia debe tomar la adoración muy en serio, ¿sí? Debemos como iglesia tomar la adoración muy en serio y darnos cuenta que la adoración es parte de la guerra espiritual que tenemos como creyentes, precisamente porque a veces a, a, entonamos cánticos que no van cristocéntricamente para el único que merece gloria, honra y honor, nuestro Dios, y no nos damos cuenta que estamos en esa lucha, en esa batalla. Así que muchas gracias, mi querida Patti, Dios te bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de quienes estuvieron mirando esta transmisión, a quienes estuvieron aquí con nosotras en vivo y a todo color. Muchísimas gracias por mirarnos. Te rogamos que si este recurso ha sido de bendición a tu vida, nos regales un manita arriba y lo compartas. Suscríbete, activa la campanita para que tengas noticias de los recursos que vamos a estar enviando y mandamos besitos a cada uno de quienes nos ven. Nos vemos la próxima semana. El lunes estaremos terminando el libro de los Salmos y no te pierdas la continuación de este maravilloso libro de la sabiduría que es el libro de Proverbios. El martes tendremos una charla como introducción a los proverbios con un invitado especial para que nos pueda indicar la importancia de los proverbios. Dios les bendiga, muchas gracias. Hasta la próxima semana.